Jaime, acabas de llegar de un viaje muy especial que haces cada año, pero esta vez parece que es como más especial. Tú como historiador del Holocausto, ¿a dónde has estado y qué has aprendido de nuevo acerca de este trágico suceso de la humanidad? Gracias, gracias. Mira, acabo de regresar, fue un viaje a varios países. Lo más relevante en Alemania, fuimos a Nuremberg y fuimos a Hamburgo y posteriormente fuimos a Viena, ¿no? Pues, hemos estado en varios lugares de Europa, ¿no? Entonces, bueno, básicamente en toda Europa del Este y toda Europa del Oeste, viendo diferentes sitios, tanto en Holanda, en Francia, en Dinamarca, en Suecia. Pero este viaje estuvo interesante porque fue concentrarnos más en lo que pasó después de la Shoah y qué pasó antes de la Shoah. Nuremberg fue una ciudad muy importante dentro de todo lo que es el aparato nazi, porque en Nuremberg fueron los famosos grandes rallies que uno se ve a Hitler declamando y hablando, y una oratoria muy importante con un campo de más de 500,000 personas, y que lo hizo desde 1933 hasta el 38 sus rallies. Y está muy interesante porque se quedan todavía ruinas del estadio, del campo donde hablaba, ¿no? También Nuremberg es muy importante porque ahí se decretan las leyes de Nuremberg a partir de 1935, aunque ya habían empezado leyes a las pocas semanas que Hitler sube al poder desde febrero de 1933. Pero se consuman básicamente las leyes en el 35 y van evolucionando las leyes de Nuremberg para hacer la vida más difícil, la arianización de la sociedad, la vida más difícil a los judíos, y que se vuelve en realidad el plan maestro de cómo se iban a tratar a las diferentes comunidades que los nazis iban a ir conquistando a partir de 1938 con el Anschluss de Austria, los Sudetes en Checoslovaquia, posteriormente Polonia y los demás países. Y también resulta muy interesante, y fue a propósito que lo hacen los aliados cuando termina la guerra, que agarran en el Palacio de Justicia, en uno de los juzgados, le llaman el 606 me parece, donde se juician a los jerarcas, donde inician los juicios de Nuremberg el 20 de noviembre de 1945. Se inician los procesos de los juicios de Nuremberg, donde terminan aproximadamente en 1949-1950, que eso no es muy conocido. Y en el 45, del 45-46, se juzgan a los grandes jerarcas nazis. Posteriormente les vamos a pasar fotografías de todo esto, de la sala de juzgados, donde la verdad es escalofriante ver una fotografía de Goering, que era el segundo de Hitler, recargado con el codo, a ratos riéndose en los juicios de Nuremberg, con todos los otros jerarcas nazis, y estar uno presente en la sala, en el mismo a 30 centímetros donde el señor puso el brazo, y estaban los otros jerarcas nazis sentados, que luego fueron algunos condenados, otros dejados libertad. Goering desgraciadamente se suicida, pero bueno, pues así sucede en los juicios de Nuremberg, y van hasta los últimos juicios, que fueron los juicios de los industrialistas. Se pasa por los juicios anteriormente de los doctores, de los juristas. Fueron aproximadamente 11 o 12 juicios de Nuremberg que se realizan en cuestión de 4 años, y conforme van pasando los años, las sentencias nunca se cumplen. El juicio de los Einsatzgruppen, que fueron varios grupos que en la invasión de la Operación Barbarossa a partir de junio del 41, gente con doble doctorado, gente con doctorado en leyes, son los comandantes de los Einsatzgruppen que ejecutan a más de 1,5 millones de judíos en los territorios de la Unión Soviética. Los llevan a juicio algunos, no cubren ninguna sentencia, empieza la Guerra Fría y se le va olvidando al mundo y a los aliados castigar a todos los culpables, porque necesitaban restablecer orden en Alemania. Se llevan a científicos importantes como Werner von Braun, que fue el padre de los cohetes Saturno V que llevan a la Luna, y que todavía hasta hace poco era un héroe nacional, Werner von Braun, siendo que él fue el padre de los cohetes B-2 que asedian Inglaterra, y donde en el campo de Mittelbraun-Dora hay más de 30,000 esclavos judíos haciendo los cohetes, construyendo los cohetes, pero nunca se les culpa, igual al inventor del gas nervioso, de los experimentos de aviación tampoco.
Y así sucede, ¿no? Entonces Nuremberg es una ciudad muy interesante, en el centro es una ciudad chica, es una ciudad que también uno encuentra, como en toda Alemania, plaquitas doradas en el suelo, recordando a la gente que fue de ahí. La mayor parte de las veces la ponen junto al sitio donde ellos vivieron, de donde salieron, y te dicen a dónde murió o cuándo se los llevaron, ¿no? Posteriormente fuimos a Hamburgo. En Hamburgo, otra ciudad muy bonita, muy interesante, que uno no hubiera pensado que hubo tanta actividad nazi, pero obviamente cada ciudad alemana tuvo mucha actividad. A 100 kilómetros de ahí está el campo de Bergen-Belsen, donde muere Ana Frank en abril de 45, a 2 semanas de ser liberado el campo, y donde mueren cientos de miles de personas en ese campo. Y también tiene un campo muy famoso, Hamburgo, que es Neuengamme, en el cual todavía era más grande que Bergen-Belsen, y se conoce poco de ese campo, que está a 20 minutos de la ciudad de Hamburgo, ya es parte de los suburbios de Hamburgo, ¿no? Que empieza también, como todos los otros campos en Alemania, para prisioneros políticos, disidentes, comunistas, y al final terminan con prisioneros de guerra como rusos, polacos y evidentemente judíos, ¿no? También uno encuentra ahí placas de todo tipo, de gente que salía de diferentes, que los mandaban a diferentes lugares, gente que mandaron a Theresienstadt, gente que mandan, ahí encontramos en Hamburgo, curiosamente, muchas placas de judíos que los mandan a Minsk, y uno se pregunta, ¿por qué a Minsk, que era un territorio que estaba a partir del 41, invadido por la Operación Barbarossa, por qué mandan a judíos de ahí a Minsk? Entonces te das cuenta que los alemanes no había un plan certero de dónde llevar a unos a otros, porque unos van a Auschwitz, otros van a otro campo, otros van a Theresienstadt, otros van, digo, a Minsk, y te das cuenta de la improvisación que tenían los alemanes, y de acuerdo lo hacían a la logística de los trenes que tenían. Donde había trenes y logística y disponibilidad, ahí mandaban gente. La historia de Minsk obviamente fue muy trágica, porque muere el 25% de la población de Minsk, y cientos de miles de judíos de toda el área. Mi familia mía, que estaba cerca de Pinsk y David Gorodok, también algunos llegan a Pinsk o a Minsk para ser asesinados, ¿no? También yo no conocía, pero hay una ley en Alemania que dice que todo edificio alemán que participó o colaboró dentro del aparato nazi tiene que tener a la entrada del edificio una placa diciendo que fueron participantes y qué hicieron. Caminando por ahí, de repente encuentro un edificio rojo bonito, y pues no era la entrada principal, pero es el nuevo distrito reconstruido de Hamburgo, en que te encuentras, pues, al darle la vuelta por caminar por el edificio, te encuentras una placa que está en alemán, porque ni siquiera yo creo que los alemanes han tenido el respeto, eso sí, molesto, que no traducen las placas, las hacen en alemán. Le pregunto a una persona y me empieza a leer que este edificio fue una de las oficinas principales de una de las subsidiarias de AG Farben, donde se manejaba toda la parte administrativa y algo de producción, según la persona de la traducción, donde se fabricaba el gas Ciclón B que se usaba para todos los campos de exterminio. Entonces también estuvo muy dramático ver eso, ¿no? Uno estar testigo de la historia de un edificio como este. Y también famoso es Nuremberg, porque uno de los batallones de exterminio que está en el libro de Goldhagen, el batallón 101 de los Einsatzgruppen, que ejecuta y mata a decenas de miles de judíos en los diferentes pueblos de la Unión Soviética, salen un batallón de ahí que eran policías de Hamburgo, que los llevan al este bajo la SS a ayudarlos a matar gente en forma diaria. Y el libro de Batallón 101 te relata muy interesantemente cómo esta gente se transforma de policías a asesinos seriales, ¿no? Muy, muy interesante. De ahí fuimos a Viena. En Viena quería yo visitar alguno de los sanatorios de T4 del programa de eutanasia de los nazis, donde ejecutaron tanto en Alemania como en Austria a más de 90,000 personas. Empezaban con niños, luego discapacitados mentalmente, discapacitados físicos,
como una justificación, y no eran judíos nada más, la mayor parte eran alemanes, como una justificación que era muy caro tener en el régimen nazi, gente discapacitada tanto física como mentalmente y que era muy costoso al sistema, y contrario a la teoría de la arianización de los arios. ¿Los niños por qué? Los niños, porque eran niños que tenían algún problema físico o problema mental. Entonces había dentro de la ciudad de Viena hay un lugar donde era un sanatorio, una clínica que todavía existe el día de hoy, y juntito a una iglesia en uno de los suburbios cerca de Panzig en Viena, donde mataron a 780 niños. Hay un memorial ahí y muy interesante. Y a 115 kilómetros de Viena está uno de lo que le llaman sanatorios, un castillo, el castillo de Hartmann, donde los nazis, tanto alemanes como austriacos, lo dedicaron a matar miles y miles de personas en el programa T4. También uno encuentra en Viena mucho... los mataban muchas veces con inyecciones y luego ya al principio en el programa T4 que inició en Alemania eran ambulancias tapadas los cristales o ahumados y que con monóxido de carbono. Ahí es donde se empieza a perfeccionar el método de matar gente con el ciclón B. Dentro de la ambulancia. Uno de los comandantes del comandante de Auschwitz y tanto Hans Frank, el del General Government de Polonia, se entrenaron en el programa T4, que luego utilizaron la experiencia de eso para llevárselo a los campos, ¿no? Pero ahí hubo mucha gente muerta en cámaras de gas, ¿no? Y te das cuenta también que en Viena, en 9 de noviembre del 38 en Kristallnacht, había 98 sinagogas en Viena. Había una población de más de 250,000 judíos, casi el 10% de la población de Viena eran judíos, antes del 38. Y por las estadísticas que manejan, 65,000 personas judíos fueron asesinados, y los demás se sabe que fueron deportados a muchos lugares y otros a Israel. Emigraron, muchos tenían dinero, otros no tenían, pero la cuenta que manejan es que 65,000 judíos de los 250,000 fueron ejecutados en Austria, y muchos otros, seguro miles, fueron muertos en otros campos, y muchos otros más de 100,000, algo así, se salieron de Austria a tiempo, ¿no? Caminando por la única sinagoga que está en pie, que no pudimos entrar porque tienen horarios muy raros, tenías que estar a las 11:30 de la mañana para visitar el templo. Nos coincide que era Pesaj y cerraron 3 días de la semana. Otro día que llegamos, que era a las 12:30, dijeron ya había acabado el tour y no nos dejaban entrar ni con seguridad, ni con hablando hebreo, ni nada. Pero tenemos fotografías del templo, y curiosamente era el centro de documentación de la comunidad judía de Viena. Los alemanes en el Kristallnacht, los austriacos, no quemaron esa sinagoga por el archivo de documentación que eran los censos de la comunidad judía, y además porque estaba muy cerca de una iglesia y como todos los edificios estaban medio interconectados, no querían que se incendiaran ese, luego incendiaran la iglesia, entonces la preservaron. Pero todas las demás fueron quemadas. También se encuentra uno en Viena, las plaquitas estas doradas, donde en cada lugar, pero en vez de ser placas individuales, uno encuentra grupos de 4 plaquitas donde denotan que la persona que vivió ahí, quién era, cuando lo deportaron y cuando lo asesinaron, ¿no? Y me encontré una historia muy interesante que me recordó mucho la historia que nos relatan los señores Cohen en Paraíso de Auschwitz, y es otra historia también muy interesante de un muchacho que se llama Georgi Halpern, que nació en 1935 y murió en 1940, no nació en 1935, que tuvo sus actividades de 1935 a 1944, y se habla que salvó el 6 de abril de 1944, salvó a más de 1,200 niños, porque él era como un madrig de una tnuá y jugaba con los niños y los cuidaba, por lo que se entiende de la placa, y salvan más de 1,200 y van a Theresienstadt. Muy interesante, muy parecida a la historia del muchacho también alemán,
que tiene un grupo de muchachos, de niños judíos y muchachos en Theresienstadt, que es lo cual hicieron luego la película, ¿no? Que estaría interesante investigar un poquito más de Georgie Halper, ¿no? Que cumplió en esta semana 100 años de nacido. Acaban de sacar unos nuevos documentos en donde se dice que los aliados ya sabían, mucho antes de lo que se estipula, desde el 42 incluso, de todas las atrocidades que se estaban cometiendo contra los judíos y no hicieron nada. Pero ¿tú qué opinas de eso? ¿Has visto estos documentos? Bueno, claro, los documentos están posteados hasta en los periódicos de 1900, desde 1935 se documentaba todas las leyes de Nuremberg del 38, que curiosamente México fue uno de los dos países que recriminaron y rechazaron todo lo que fue Kristallnacht. México y Estados Unidos fueron los únicos dos países que se promulgaron en contra. Otra cosa curiosa también, que México fue el único país de la Liga de las Naciones, la Noche de los Cristales, en noviembre del 38. También México fue el único país de la Liga de las Naciones que también rechazó el Anschluss, que fue la anexión de Austria a manos de los de Alemania, ¿no? Curiosamente, datos históricos. ¿Por qué? Yo creo que porque estaba de presidente Lázaro Cárdenas. Curiosamente fue en el mismo mes que fue la expropiación petrolera, pero la historia tiene sus incongruencias, porque después de la expropiación petrolera, Cárdenas y hasta un periodo de Manuel Ávila Camacho le venden toda la producción petrolera a Alemania, a los nazis, y fue hasta 1942 que México, a través del hundimiento de los dos barcos en Veracruz, que México le declara la guerra a Alemania, también por presión de Estados Unidos. Entonces, y también durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, donde se admiten lo menos posible de judíos. Ni con la conferencia de Viena después aceptaba casi judíos Lázaro Cárdenas. Fue después de que estuvo Manuel Ávila Camacho como presidente, fue la inmigración más importante. Incongruencias de la historia. Había un decreto de Lázaro Cárdenas que no se aceptaban inmigrantes y también judíos durante su mandato, porque querían más gente para el campo, ¿no? Hay un decreto muy importante, ¿no? En ese sentido, de Lázaro Cárdenas, que hablaba de no tener inmigrantes, ¿no? De lo que hablas de los documentos, todos lo sabían. Todos los alemanes sabían, todos los austriacos sabían, el Vaticano lo sabía, todos sabían de las masacres que se estaban realizando tanto en la Operación Barbarossa, como que fue en junio de 41 en adelante, como a partir de la conferencia de Wannsee en 1942, los 6 campos de exterminio. Todos lo sabían, los aliados lo sabían. El secretario de Estado de Roosevelt lo supo a través de gente que se escapaba de los campos en Suiza. Decidieron no hacer nada porque ellos primero decían que todos los recursos bélicos y materiales se tenían que enfocar a derrotar a los aliados. Eso fue mucha de la excusa. Es más, en el 44, si tú también vas a Auschwitz, al Museo de Auschwitz, están fotografías aéreas tomadas por los americanos y los británicos de cómo estaba el campo de Auschwitz desde el aire, y tomadas por pilotos americanos, y los pilotos bombardeaban frecuentemente Auschwitz para bombardear las fábricas de Monowitz, de armas, de caucho sintético, de combustible sintético, y se les había pedido a Eisenhower y a Roosevelt que bombardearan los campos. Dijeron: mira, todos los recursos que tenemos se deben dedicar hacia la guerra, tampoco no queremos matar más gente civil. O sea, no tuvieron las ganas de bombardear ni tanto las vías del tren, ni los crematorios, aunque hubiera habido eso. O sea, no se les dio la gana. El Vaticano, durante repetidas ocasiones, no condenaba públicamente hasta 1943 que se llevan a los judíos de Roma, pero sí secretamente le decían a los padres y a todos los diferentes autoridades eclesiásticas en Alemania que ayudaran a los judíos, pero el Vaticano no se pronunciaba en forma fuerte contra los nazis. Entonces todos sabían lo que pasaba. Es más, uno de los pilotos que salió que volaba sobre Auschwitz y bombardeó fue vicepresidente de Estados Unidos años después, Walter Mondale. Y él relata que él no le dieron las órdenes de poder bombardear.
Auschwitz, por ejemplo. Y así fue con muchas otras operaciones, ¿no? Era más importante terminar la guerra que salvar judíos. ¿Qué fue lo que aprendes en este viaje en específico? Bueno, pues aprendes nuevas facetas del holocausto que que yo no conocía, otras, y siempre hay historias nuevas, como hemos dicho, no son 6 millones de judíos que muertos, son 6 millones de historias, ¿no? Que son los muertos, y cada uno tiene una historia, un futuro, tenían familias, todo lo que se perdió, y te das cuenta de la hipocresía de los gobiernos de las épocas y el mundo, en que solamente cuando hay interés estratégico, interés económico o político, se dedican a salvar gente. Y si no puesto en marcha lo que estamos viviendo ahorita en Kenia, con el Boko Haram de las niñas que son secuestradas, con Siria después de 500,000 personas, problema de refugiados, ISIS que está sacrificando cristianos y su misma gente. Al mundo no le interesa, a menos de que sea algo ya inminente, algo que políticamente conviene o económicamente o national security como llaman en Estados Unidos, en Europa, pero en realidad al mundo no le importa lo que le pasa a la gente civil. Tenemos en Darfur que desde el año 2005 han muerto y asesinado más de 500,000 de gente y nadie hace nada. Y siguen los genocidios. Tenemos ahorita un genocidio que se está haciendo en Myanmar. Los mismos budistas de Myanmar y que recibió el Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ella misma está persiguiendo a una comunidad musulmana en Myanmar. Eso es genocidio y nadie hace nada. Y así seguimos. Yo creo que la única forma es seguir publicando, seguir hablando, seguir platicando y educando a la gente sobre esto, ¿no?